Hola, buenas tardes. ¿Me confirman que pueden oír, por favor? Hola, Sí, licenciado. Buenas tardes, Rick. puedo saludarles. Bien, vamos entonces a dar inicio en este preciso momento a la sesión de hoy, la cual, como siempre, va a quedar grabada para que si ustedes tienen el deseo de repasar lo que se ha dicho, pues lo pueden fácilmente hacer buscando en la plataforma virtual el enlace de la grabación. Y de esta manera, pues pueden consolidar la información que se ha compartido y afinar cualquier detalle, cualquier duda que haya quedado tal vez todavía en el aire. Fíjense que nosotros, cuando yo estaba estudiando, no teníamos obviamente la modernidad o la tecnología con la que ustedes cuentan hoy. Y no, hombre, eso de que en una clase quedara grabada para poderla consultar, no, eso no se conocía. Pero sí, todavía conocíamos los cassettes y las grabadoras así portátiles y nosotros le grabábamos, no a todos, por supuesto, pero sí a los profesores de aquellas asignaturas que más nos interesaban, les grabábamos solamente el audio, solamente la voz. Y después nos poníamos a copiar todo lo que había dicho y eso era lo que nosotros estudiábamos. Eran obviamente otros tiempos. Ahora ustedes pueden, con la modernidad y la tecnología de los tiempos actuales, aprovechar de esos recursos. Bien, como siempre, me gustaría iniciar preguntando si alguno o alguna de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que han leído y tal vez no les ha quedado muy claro y que les gustaría que se ampliara. ¿Alguna pregunta por ahí? No tengan pena, todo lo contrario. Deben superar. Yo le tengo una duda. Ok, Elmer, dígame, le escucho. ¿En la demanda simplificada es necesario que vaya a la prueba o se tiene que realizar en la audiencia de procedimiento abreviado? Mire, qué casualidad que la pregunta que usted acaba de hacer es la mismita que está en el foro de opinión. Me imagino que usted ya vio el foro de opinión, ¿verdad? Pero La verdad no le creo. Híjole. no lo vi. Vaya, entonces es casualidad. Mire, le explico. La actividad de esta semana no es evaluada sumativamente, sino formativamente. Es una forma de decir que siempre hay que hacerla, ¿verdad? Y que se toma en cuenta, pero no para asignarle un número ahí como una nota, ¿verdad? No. Ni para sumarlo a otras actividades, sino para ver de qué manera ustedes están como comprendiendo las ideas y agarrando, digamos, el conocimiento para construir su propia formación. Entonces, les voy a mostrar en pantalla, si me lo permiten, les voy a mostrar precisamente la actividad B1, ¿verdad? B1. Vaya, nosotros estamos ahorita en la semana 14 y cada semana se presentan algunos contenidos en esta plataforma. Y aquí aparecen indicaciones de la semana. Aparecen recursos complementarios. Estoy dándoles como un vistazo. Aparece los contenidos de la semana que se abren en otra página, en una página diferente.
los contenidos de la semana. Aparece también la actividad de evaluación. Y aquí es donde quería yo llegar. La actividad de evaluación de esta semana es un foro de opinión. En este foro dice, deberá opinar sobre el siguiente planteamiento. Debe hacer el ofrecimiento de prueba en la demanda simplificada. Si se fija, y como yo estaba bromeando con Elmer hoy ahorita, es la pregunta que él acaba de hacer. Entonces, si yo ahorita le doy una respuesta puntual, quizás destruya la razón de ser de esta actividad, ¿verdad? Entonces, como es un foro de opinión, lo que vamos a hacer es que no le voy a dar una respuesta ahorita, sino que vamos a ver si podemos abordar el asunto a través de la lectura de la legislación correspondiente y permitir que ustedes puedan opinar, ¿verdad?, en este foro para cumplir con los propósitos de esta actividad. Su aporte deberá expresarlo en un máximo de 100 palabras, hacerlo dentro del plazo señalado y comentar las opiniones de al menos 2 de sus compañeros. Claro, si usted es el primero en responder, no va a tener opiniones ajenas para poderlas comentar. Pero entonces regrese después para poder comentar opiniones de los demás. Entonces, por eso es que no le voy a dar una respuesta puntual ahorita, ya que su pregunta coincide con la pregunta que queremos que ustedes opinen en el foro. Así que reformule la pregunta, lo que significa puede hacer otra, o alguno de sus compañeros también puede preguntar, puede hacer otra pregunta. Ahorita es buen momento. Tenemos bastantes estudiantes conectados: Gerson, Itzel, Leticia, Marjorie, Miguel Ángel, Rebeca, Saraí, Wendy. Es decir, me gustaría que hicieran preguntas para que a través de las preguntas y respuestas podamos dinamizar un poco la sesión. ¿O no les parece aburrido que uno solo esté hablando y hablando y hablando y ustedes solo escuchando ahí? No, hombre. Mejor pregúntame, cara. Ajá. Pues no. Ya les voy a hacer una... Sí, yo creo que es necesario. Miren, les voy a dar 5 minutos. Ahorita, 5 minutos. Para que entren a la plataforma virtual y se vengan a la parte esta de los contenidos de la semana. Y de estos 5 contenidos, bueno, el final no, porque el final solamente es preguntas y muchas gracias. No, de estos 4, introducción, de estos 4, aspectos generales, aspectos relevantes y demanda. Vaya. Fíjense bien lo que van a hacer en estos 5 minutos. Cada uno y cada una de ustedes va a preparar 3 preguntas. Cada uno, 3 preguntas de cualquiera de estos 4 contenidos. Y al regresar después de los 5 minutos, yo les voy a ir dando la palabra aleatoriamente al que le toque la suerte
para que formule de esas 3 preguntas una. Eso es así de sencillo. Ya que usted no tiene preguntas, yo le voy a forzar a tener preguntas. Y para eso le doy 5 minutos que comienzan ahorita mismo. 5 minutos. Vaya, ya pasaron los 5 minutos que les dije que les iba a dar. Ahora, usted ya tuvo chance de buscar, bueno, 3 preguntas. Es posible que solo haya hecho 1 o 2, no importa. Pero ahorita es cuando a usted le conviene aperturar el micrófono y hacer su pregunta, porque si le toca dentro de 5 o 6, quizás su pregunta ya otro la haya hecho. Así que mejor ahorita de su propia iniciativa, abra el micrófono y haga su pregunta. Y nadie más la va a haber hecho. Tiene esa ventaja. A ver. Buenas tardes, licenciado. Ahí se me va a identificar, porque ahí dice User Minerva. No creo que ese sea su nombre, ¿o sí? No, sí, Minerva sí, pero no entiendo por qué me aparece eso. Vaya, pero Minerva está Sí, bien. Minerva. No hay problema. Bueno, Okay. sí, licenciado, mi pregunta es, ¿por qué la demanda simplificada, posee pocos requisitos? No entiendo por qué. Vaya, muy bien, muy bien.
Excelente. Yo diría, como respuesta a su pregunta, que de alguna manera el proceso declarativo abreviado se ha diseñado para, digamos, asuntos cuya cuantía no es tan significativa. Es decir, asuntos de menor cuantía. Asuntos que, digamos, el costo no es tan alto. 25,000 colones es como el techo para poder tramitar un proceso como declarativo, si es 25,000 colones o menos, o común, si supera los 25,000 colones. Entonces, el legislador ha considerado que 25,000 colones, o su equivalente en dólares, 25,000 colones habría que dividirlo entre 8,75, que es el factor de conversión. Entonces el legislador ha considerado que no requiere como de tanta tramitación y que se puede perfectamente conocer en un proceso que no sea tan complejo, en un proceso sumario, rápido, expedito o abreviado. Entonces, por eso es de que la demanda es una demanda simplificada. Miren, ahí también se dice que en el anteproyecto del Código Procesal Civil y Mercantil ni siquiera se había contemplado la necesidad de redactar una demanda, sino que iba a existir un formulario ya impreso por la misma Corte Suprema de Justicia y que al ciudadano nomás se le iba a decir, mire, aquí está este formulario, complételo ahí con los datos mínimos requeridos, un formulario preimpreso, y que ya con eso ya iba a iniciar el proceso declarativo abreviado. Pero ya a la hora del análisis que se hizo en la Asamblea Legislativa y se dijo de que no, que mejor más formal, pero que aún así se mantuvieran requisitos mínimos en la demanda con la cual se inicia un proceso abreviado. Entonces, la idea, repito, es la simplicidad de las formas, no complicar tanto un proceso cuya cuantía en realidad no es tan significativa que digamos, la cuantía, tomando ese criterio. Pero recordemos que hay otro tipo de pretensiones que tienen que ventilarse en un proceso abreviado sin importar la cuantía, que tienen que ver más bien con aspectos puramente mercantiles, como la nulidad de sociedades, la oposición para la reposición judicial de títulos valores, disolución de sociedades, etc. Pero así sería más o menos la respuesta a su pregunta. Muy bien, Minerva ya cumplió. ¿Quién sigue? Gracias, Lick. Bueno, Licenciado, a ver, Elmer. me surgió otra pregunta. ¿Qué significa el término demanda oscura? Oh, muy bien. Mire, una demanda es oscura. Bueno, es una forma simbólica o figurada de hablar. Como que lo opuesto a claro, a la claridad, es la oscuridad. Obviamente tiene que ver con la cantidad de luz, ¿verdad?, que ilumina un lugar. Un lugar se dice que está oscuro cuando no hay suficiente luz, suficiente claridad. Una demanda es oscura cuando no se ha redactado en forma inteligible, cuando no se ha redactado en forma clara, cuando hay ambigüedad en la redacción, cuando no se logra entender. Yo sé que a ustedes les podrá parecer un poco raro, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible que una demanda sea oscura? Créanme, obviamente no es la regla general, ¿verdad? No es que de cada 100 demandas, 90 son oscuras. Pero
Sí, podríamos decir que de cada 100 demandas, unas 2 o 3 resultan confusas, confusas. No se logra descifrar, no se logra entender. Cuesta dar un ejemplo porque no es algo común, ¿verdad? Pero a eso se refiere, a que no hay una redacción lo suficientemente satisfactoria como para poder entender qué es lo que se pretende con ella. A eso se refiere la oscuridad de la demanda. Por supuesto, es un defecto subsanable. Es un defecto que si el juez o la parte contraria lo detectan, se corrige con una prevención. Prevéngasele al demandante que aclare lo que para el suscrito constituye un dato no muy claro o un dato oscuro. Que aclare a qué se refiere cuando dice que tal cosa sucedió en X lugar, pero más adelante dice que estaban en ese momento en otro lugar, como una especie de contradicción. Y por ahí más o menos puede andar la idea. Pero repito, una demanda es oscura cuando no hay, digamos, aquella nitidez en la redacción que permita no tener ninguna duda de qué es lo que se está pidiendo. Hay como contradicciones internas o hay algunos datos ahí que no cuadran, que no coinciden. Por ahí más o menos pueden dar la idea. Muy bien, llevamos 2. Miren qué bonito está la cosa. A ver, Licenciado. Yo tengo una. vamos a permitir que Erika y después Marjorie. ¿De acuerdo? Erika y luego Marjorie. En cuanto a esa, lo de la demanda oscura, puede, no sé, para aclararme un poco más, puede ser, digamos, que haya un error en, digamos, en la fundamentación o en las pretensiones, o puede que le falte algo a la demanda. A eso más o menos se refiere para que me quede un poco más claro. Podría ser, aunque también nos encontramos con otra definición que se parece muchísimo a la demanda oscura y es la demanda informal. Es decir, hay o puede haber oscuridad en una demanda, pero también puede haber informalidad en la demanda. Y la informalidad es cuando no se ha cumplido con los requisitos mínimos exigidos por la ley. Es decir, oscuridad implica ambigüedad o confusión. Informalidad implica ausencia u omisión de algún requisito. Le pongo un ejemplo. Usted demanda a una persona, pero no menciona la dirección donde se le puede encontrar para efecto de emplazarlo, a fin de que pueda apersonarse si quiere y contestar la demanda si quiere, pero hay que emplazarlo. Se necesita que se proporcione una dirección física donde se le pueda encontrar, pero usted no la incluyó, la dirección en la demanda. No es que sea oscura. Oscura sería si, por ejemplo, usted dice de que viene a demandar al señor fulano de tal y después en otra parte dice que la señora fulana de tal y menciona el nombre de otra persona distinta es la que en realidad hizo aquello por lo cual usted está demandando. Algo así como que usted a lo mejor utilizó un machote que ya tenía en la computadora y no le cambió el nombre y dejó el nombre del anterior demandado y lo dejó allí y resulta una ambigüedad, una contradicción, una obscuridad. Pero no haber mencionado la dirección donde se le pueda emplazar es una informalidad en la demanda. Y al igual que la oscuridad, es subsanable. Es subsanable y con una prevención que se le haga por parte del tribunal, basta para que usted incorpore el dato que le hacía falta cuando es informal.
Pero cuando es oscura, la prevención es para que usted aclare. Mire, acláreme esta oscuridad que he encontrado, esta contradicción, esta ambigüedad, este motivo de confusión que usted me ha dado en esta demanda. Vaya, ahora Marjorie parece, ¿verdad? Ya, pero ya lo contesto, que era de la misma No, de la informalidad de la... por eso eran 3 preguntas, hoy tiene que hacer otra. Pero todavía estoy mal ahí. Voy a buscar. ¡Qué bonito! Vaya, entonces, ¿quién sigue? Yo tenía una duda, licenciado. ¿Y Leticia? Bien, en el documento, ¿verdad? Por llamarle así, mencionaba, aparte del proceso abreviado, un proceso simplificado. Y si bien es cierto, en el proceso abreviado dice que la demanda es una demanda simplificada, entonces en el proceso simplificado, ¿qué tipo de demanda es? ¿Simplificada o común? Muy bien, muy bien. Buena pregunta. Buena pregunta porque permite aclarar que no es lo mismo proceso abreviado que proceso simplificado. No es lo mismo. Y que una cosa es proceso simplificado y otra cosa es demanda simplificada. Efectivamente, y aquí yo le voy a pedir encarecidamente que usted haga una comparación entre los requisitos de la demanda para un proceso común que aparecen en el artículo 276 y los requisitos de la demanda simplificada con la cual se inicia un proceso abreviado y que están en el artículo 418. Por favor, hagan una comparación. Ok. El artículo 418 literalmente le llama demanda simplificada y cualquiera podría pensar que como la demanda se llama simplificada, al proceso abreviado también le podríamos llamar proceso simplificado. Pero eso no es así. Eso no es cierto. El proceso simplificado es aquel que por alguna razón no cumplió, no se dieron todas las fases o etapas de su estructura normal, llamémoslo así. De tal manera que un proceso simplificado es uno que terminó sin haberse cumplido con todas las etapas, llamémosle normales o habituales, que se cumplen normalmente en un proceso de esa naturaleza. Se me ocurre como ejemplo, por el momento, el único que se me ocurre de proceso simplificado, un proceso común. Un proceso común en el cual no hubo audiencia probatoria. Fíjense bien, en la estructura orgánica, llamémosle así, en la estructura del proceso común aparece una audiencia probatoria que se hace después de la audiencia preparatoria. ¿Qué significa? Que el proceso común, llamémosle normal, o que no es simplificado o completo, incluye una audiencia probatoria. Pero ¿qué pasa si de repente nos encontramos con un proceso común que no se hizo audiencia probatoria porque resultó innecesaria? No era necesaria. No había ninguna prueba adicional que producir en ella. Hay un artículo en el Código Procesal Civil y Mercantil que dice que si la prueba única ya está agregada al proceso porque es documental y ya no hay prueba de testigos ni de peritos ni nada más que hacer,
el proceso queda listo para sentencia, la cual se va a pronunciar en el plazo que la ley señala, pero después de que termine la audiencia preparatoria. No es necesario, repito, una audiencia probatoria, porque ¿para qué? Ese es un proceso simplificado y era común, no abreviado. Ahora, no se me ocurre un ejemplo de un proceso abreviado que resulte simplificado, no se me ocurre. Pero sí se me ocurre ese otro como ejemplo de un proceso común que a la postre resultó ser simplificado. ¿Por qué? Porque una de sus etapas no se dio, no fue necesario que se diera. Ok, ¿alguien más que voluntariamente quiera hacer su pregunta? Mary. Lick, ¿me escuchan? Sí, le oímos bien. Sí, yo quería hacer una pregunta respecto a los requisitos, tanto de la demanda simplificada como de la demanda común, que yo hice como ver la comparación que había entre estas y me pude percatar que no se encuentran en la simplificada los requisitos del artículo 276, específicamente el requisito 6 y el 7, el cual nos hace mención el primero, los argumentos de derecho y las normas jurídicas que sustentan su pretensión. Y los otros hacen referencia a los documentos que acreditan el cumplimiento de los presupuestos procesales, los que fundamentan en este caso la pretensión y los informes periciales. Entonces, respecto de eso, me surge a mí la duda si, vaya, o sea, como acá no se lo exigen al demandante que lo presente. Entonces, esto, por ejemplo, en el caso de estos documentos, tendrían que presentarse en otro momento, no sé si en alguna otra etapa del proceso o en alguna audiencia o cómo. Y sí, también respecto a los argumentos, eso es como que no se deben de presentar o queda a discreción del abogado si los pone en la demanda o no. Muy bien. Excelente cuestionamiento, excelente pregunta. Yo en esta parte les voy a recomendar a todos, por supuesto, que lean los comentarios que se hacen al respecto en el libro llamado Código Procesal Civil y Mercantil Comentado. El autor hace referencia exacta a este dilema, llamémosle así, a esta situación de que los requisitos de la demanda simplificada para un proceso abreviado no incluyen, obviamente, no incluyen, entre otros, esos dos que usted acaba de mencionar. La pregunta del $1.000.000 sería si un juez en presencia de una demanda simplificada que no va acompañada de documentos o que no lleva los argumentos de derecho y las normas jurídicas en que se fundamenta la pretensión, la pregunta del $1.000.000 sería si el juez estaría autorizado para prevenir al demandante que subsane la demanda y que incorpore esa información. Yo pienso, bueno, ¿y a cuenta de qué? Es decir, es que no es una demanda de un proceso común, es una demanda simplificada, cuyos requisitos están ahí bien claritos en el 418 y que no mencionan para nada eso que usted me está requiriendo. Entonces, nos toparíamos obviamente con un problema en la práctica en donde el juez estaría, a mi juicio, actuando pues arbitrariamente, ¿no? Es decir, exigiendo requisitos que la ley no exige. Dice este autor en el código comentado
que el inciso último del artículo 418 deja entrever que sí hay que acompañar documentos a la demanda simplificada. Déjenme ver cómo es que dice literalmente el inciso último del 418, que lo tengo aquí. Creo que se los puedo compartir. Dice este autor que si nosotros leemos el inciso final, dice de la demanda y documentos que la acompañen. De eso se agarra este autor para decir que aunque no aparezcan en los ordinales del 1 al 5 los documentos, pero dice el autor que habría que acompañarlos a la demanda, porque dice de la demanda y documentos que la acompañen. Claro, yo podría cuestionar este argumento de este autor y decir, no, mire, cuando se acompañen documentos a la demanda, entonces hay que presentar tantas copias como demandados y demás interesados en el proceso haya, más una, cuando se acompañen. Pero esto en ningún momento significa que se deban acompañar. Yo podría contraargumentar eso y sostener la tesis de que no hay preclusión aquí. En un proceso común, si usted no presenta los documentos junto con la demanda o junto con la contestación, artículos 288 y 289, la oportunidad procesal precluye, lo que significa que ya no lo puede hacer después. Pero en este caso, yo no veo que haya preclusión de la aportación de la prueba documental, tratándose de un proceso abreviado. Pero aquí les quiero yo enseñar a ustedes un principio de la práctica. Usted como litigante se va a encontrar con que algunos jueces opinan de una manera y otros jueces opinan de otra. Que algunos jueces le podrían decir sí a una tesis y otros le podrían decir que no. Es decir, no hay uniformidad de criterios. No hay certeza o seguridad jurídica en cuanto a que van a pensar igual. No sé si eso sea bueno o sea malo. Yo más bien creo que no está bien, que debería haber uniformidad. Y para eso es la ley, para eso es la doctrina, para eso es la jurisprudencia, para uniformar los criterios, para que en todas partes sea igual. Porque si no, estamos tratando de manera distinta a los justiciables, a los ciudadanos. En un juzgado piensan de una manera y en otro piensan de otra. Eso para mí no puede ser. Ok. En cuanto a las argumentaciones jurídicas o de derecho y las normas legales, pues el autor en los comentarios opina que también resulta necesario dar un sustento legal a la pretensión y que aunque no lo diga este artículo 418, igual habría que incluir esa fundamentación de derecho y esas normas jurídicas en que se sustenta la pretensión. Yo igual no estoy 100% de acuerdo con esa opinión, especialmente por aquel famoso aforismo del jura novit curia,
en cuya virtud los jueces conocen el derecho y no es necesario que yo como litigante le diga cuáles son las normas jurídicas aplicables al caso concreto que le estoy sometiendo a su consideración. Y no para eso él sabe el derecho, pues. Él conoce el derecho. De hecho, debería conocerlo mejor que yo como litigante. No es necesario que yo le diga cuál es la fundamentación jurídica de una pretensión. De hecho, a veces podría hasta no tenerla. O sea, yo puedo presentar un caso ante un tribunal y no haber base legal, es decir, no haber ningún artículo, ninguna disposición en la ley que resuelva el asunto. Y aún así lo tiene que resolver el juez, porque un juez no puede decirle que no, no puede decir, porque hay una obligación de resolver, allá en los principios que están en el principio del código, en los principios que están al inicio del código, hay una obligación de resolver, en cuya virtud un juez no puede alegar que hay ausencia de ley para resolver. Él tiene que resolver. Si no hay una ley, ok, en la jurisprudencia. Si no hay jurisprudencia, en la doctrina. Si no hay doctrina, en principios de justicia y de sentido común. Pero él siempre tiene que resolver. Y eso se aplica hasta para el proceso común. Ya no digamos para el abreviado, en donde la demanda es simplificada. Entonces yo, en lo personal, y ese soy yo, pues yo no estoy de acuerdo con que tenga que, y menos con que se haga una prevención en el sentido de que subsane. ¿Y qué voy a subsanar? Si se subsana lo que no está bien, las omisiones, las informalidades, la oscuridad, pero allí no habría oscuridad ni omisión porque el artículo no lo exige. Ok, les he planteado la perspectiva del autor, que a lo mejor tenga mucho más renombre y raigambre que yo, y también les he dado mi opinión. A partir de eso, ustedes tienen que construir su propia opinión y su propio conocimiento. Ok, Minerva, ¿tiene el micrófono activado? Ok. Fue un error, Lick, disculpe. No, no tenga pena, no tenga pena. Vaya, ¿alguien más? Bueno, entonces, lo voy a decir, lo voy a pedir yo. Vamos a pedirle a Elizabeth Torres. Elizabeth, su pregunta. Sí, a raíz de todo lo que han estado comentando y de igual forma el contenido, me pude percatar que se había plasmado como una interrogante. Entonces me surgió la duda que ahí establecía si la diferencia entre la demanda simplificada y también la demanda que se presenta en un proceso común. Entonces, la diferencia no sé si solo radica en que tiene pocos requisitos o hay otras diferencias en las cuales nos permitan identificar entre la demanda simplificada y la demanda del proceso común. Vaya, efectivamente, yo les acabo de pedir que hagan esa comparación, ese cotejo, esa confrontación entre los requisitos que aparecen en el 276 para la demanda en el proceso común y los que aparecen en el 418 para la demanda en el proceso abreviado. Y a partir de esa comparación, usted va a poder ver con mayor detalle cuáles son esas diferencias, por lo menos en cuanto a los requisitos. Efectivamente, la demanda en el proceso abreviado es una demanda que no requiere mayores, digamos, exigencias, mayores requisitos. Les acabo también de explicar que en el anteproyecto se había considerado que este proceso abreviado iniciara con un formulario, o sea, como que dicen, llegaba el ciudadano sin mayores conocimientos técnicos, jurídicos, y él, mira, aquí va a poner su nombre, aquí ponga su edad, aquí ponga su dirección donde puede domiciliarse,
aquí ponga a quién quiere demandar, aquí ponga por qué lo quiere demandar, y aquí ponga la fecha, y aquí, o sea, un formulario, o sea, algo tan sencillo, algo tan simple que usted le dan en la hoja de papel ahí para llenar los datos. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que la demanda simplificada es eso, una demanda que no tiene mayor complejidad, que no debería ser motivo de preocupación si se la van a admitir o no. Ahora, si un juez viene y la agarra como que fuera un escrito de casación, no, pues tampoco, pues, o sea. Y hay jueces así, pues hay jueces que mire, que le van buscando hasta el más. No, que aquí tenía que haber sido un punto y coma y lo que hay es una coma. Son sabe, porque en vez de punto y coma tiene que poner una coma. O sea, son capaces de hacer eso. Y esa no es la idea, pues. O sea, la idea no es un sistema expulsivo, no es la idea de un sistema excluyente, todo lo contrario, de un sistema abierto, donde la tutela judicial sea efectiva y donde no sea el rechazo a la regla general, sino la admisión a trámite. Venga, traiga su problema, quiero ayudarle. Pero no, hay jueces que, bueno, ni modo. Ok, next, siguiente. Bueno, Alondra, ahí cerquita está al principio, por empezar con A. Alondra Córdoba, su pregunta. Ah, no, ya la voy a sacar de la sesión. Alondra a la 1. Alondra a las 2. Y Alondra a las 3. Vaya. Ahí vuelva a entrar. Ok, Jacqueline. Jacqueline Umaña. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Jacqueline. Mi pregunta iba dirigida en base a que si se puede renunciar a la demanda simplificada y comenzar un proceso común. Ok, sí. Efectivamente, no es en estricto sentido que usted va a comenzar un proceso común. No. Recuerde que la dirección del proceso, la dirección que incluye darle el cauce que legalmente le corresponde al proceso, esa le corresponde al juez. De tal manera que si uno se equivoca como litigante al plantear un tipo de proceso y, según la ley, debe conocerse en otro tipo de proceso distinto del que uno ha planteado, el juez está legalmente facultado para darle al proceso el cambio que corresponda legalmente. Ejemplo, usted plantea una demanda en proceso común, pero ese tipo de proceso no tiene que ser común, tiene que ser abreviado. Ejemplo, usted demanda en proceso común de oposición a la reposición judicial de un título valor. Y ya la ley le dice que ese proceso tiene que ser abreviado, pero usted demandó en proceso común. El juez perfectamente en su resolución inicial le dice, esto se va a tramitar de conformidad con el proceso abreviado y no de conformidad con el proceso común, que fue el que pidió el demandante. No, se va a hacer como abreviado porque así lo dice el artículo tal del código tal. Él le da el cauce que corresponde. Entonces, contestando su pregunta, usted va a iniciar un proceso abreviado porque ese es el que corresponde. Pero viene usted y dice, no, la verdad es que a mí no me gusta una demanda así tan chiche, tan sencilla, tan simple. No, no, no.
yo me voy a armar una demanda como que si fuera del proceso común. No hay ningún problema. Aquí se aplica aquel aforismo que dice que lo que abunda no daña. O aquello que dice mejor que sobre y no que falte. Contestando su pregunta, ¿se puede renunciar a la facultad que le da el legislador de iniciar un proceso abreviado con una demanda simplificada? Y en lugar de ella, hacer una demanda con todos los requisitos del 276. Respuesta, por supuesto que sí. Usted como litigante, usted puede hacer una demanda complicada, llamémosle así, en lugar de simplificada, llamémosle complicada. No hay problema, no hay problema. A lo más que un juez podría llegar es a decir, más como comentario que como que otra cosa, aquí como que la abogada se equivocó al hacer la demanda, pero ni modo, no va a tener más remedio que admitirla, pues o sea, no le va a decir, prevéngasele que le borre, prevéngase que le quite, que eso que no tiene, no, eso jamás va a suceder, eso jamás va a suceder. Entonces, contestando su pregunta, muy interesante, por cierto, claro que puede, claro que podría usted hacer una demanda con todos los requisitos del 276 y hasta ponerle más. No hay problema, no hay problema. Bien, Jennifer Bonilla. Recuerden que les pedí 3 preguntas a cada quien. Lick, yo tenía una duda, pero respecto a las personas que ponen la demanda, porque dice que en la demanda simplificada solo bastará con hacer la relación de los hechos y también establece de que no es necesario establecer argumentos de derecho. Estaba leyendo ahorita en el material, ¿verdad? Y respecto a la parte probatoria, también estaba leyendo de que dice que esa se podrá establecer en la audiencia, o sea que no es necesario establecerla en la demanda simplificada. Entonces esta parte en la parte probatoria no afectaría si la establezco o no en la demanda simplificada al momento de darla en la audiencia. Okay. Muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. Efectivamente, tiene que ver con lo que hemos estado comentando también de si debe o no en la demanda simplificada incluir algunos aspectos que la ley no los contempla, pero que a lo mejor resulten necesarios. Por ejemplo, a usted lo demandan o la demandan en un proceso declarativo abreviado. A usted le tienen que dar copia de la demanda y de los documentos que se acompañen a ella. Artículo 418, inciso final. Le tienen que dar copia. Digamos que el juez fue, así como pienso yo, permisivo y no se acompañaron documentos a la demanda. Y en ella tampoco se ofreció prueba. Entonces, a usted le llega una demanda simplificada, no acompañada de documentos, y tampoco se mencionó prueba. Entonces, la pregunta del millón que usted formula es si en la audiencia única del proceso abreviado se podría allí, así por vez primera, proponer, producir, valorar la prueba. Allí. Entonces, yo pienso que sí. Es decir, que si la ley en el 418 no le exige que usted proponga la prueba en la demanda, pues en algún momento lo tiene que hacer. Y ese momento, obvio, es la audiencia única, porque allí se concentra toda la actividad procesal.
en la audiencia única del proceso abreviado. Allí es donde se tiene que proponer la prueba. Claro, ¿será que hay una violación al derecho de defensa? Porque como usted no sabía cuál iba a ser la prueba que se iba a presentar, ya que ésta se presentaría hasta la audiencia y usted ya está en la audiencia, entonces yo pienso que dependiendo del caso concreto, si al estar usted como demandada en la audiencia, donde hasta allí se conoce la prueba, entonces si usted tiene motivos sólidos como para necesitar tiempo a fin de impugnar esa prueba, usted perfectamente le puede decir al señor juez que suspenda la audiencia y que le conceda un tiempo prudencial para poder ir y buscar prueba de descargo con relación a esa prueba que se acaba de dar a conocer en esa audiencia. Claro, si se hubiera hecho desde antes, usted tendría ya la oportunidad de llevar su prueba de descargo porque ya la ha conocido. Pero si no la conocía, sino que la conoció hasta la audiencia, yo no le veo ningún problema a que se pueda solicitar en base al principio de defensa en juicio, que la audiencia se suspenda. Si no, sería un caso único de suspensión de la audiencia. Hay otros que también se podrían dar, en donde la audiencia se puede suspender perfectamente a fin de garantizar el derecho de defensa. Entonces, yo no le veo ningún problema a que en la audiencia única se ofrezca por vez primera la prueba, no necesariamente en la demanda. Así lo veo yo. Y mi fundamento es la ley. Ahí está el 418, que no le dice que usted tenga que ofrecer prueba en la demanda, a diferencia del 276, que sí se lo dice, el ofrecimiento de la prueba como requisito para el común, pero no para el abreviado. Entonces, yo así lo veo, con base en la ley, pues. No estoy sacando de que la ley dice una cosa, pero yo digo otra. Los otros son los que dicen eso. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice la ley. Así de simple. Porque entiendo que son procesos distintos, pues. Si no, ¿cuál es el chiste? ¿Para qué hablar de demanda simplificada si le vamos a tener que meter todo lo que se requiere para la demanda en el proceso común? ¿Cuál es entonces la razón de ser de una demanda simplificada? Pues que me respondan eso. Bien, siguiente pregunta. Allí voluntariamente falta Gloria, falta Gerson, falta Daniel. Licenciado, yo tenía una duda. A ver, Gerson, dígame. No sé si me escucha. Sí, le oímos bien, se lo oye bien. ¿Por qué la reconvención? ¿Se escucha? Sí, se oye bien. Bueno, quería saber por qué en el proceso abreviado no se le da la oportunidad de contestar, de hacer la reconvención al demandado cuando vaya a contestar la demanda, sino que se hace en la audiencia. Sí. Vaya. Lo primero que hay que decir es que la pretensión contenida en la reconvención tiene que ser de la misma entidad, de la misma naturaleza, tiene que ser afín, tiene que ser conocible por medio de un proceso abreviado también. Eso es lo primero que hay que decir, que la pretensión contenida en la contrademanda o reconvención tiene que ser de idéntica naturaleza. Entonces, o sea, no es obligación que conste reconvenir. No es obligación. El demandado perfectamente puede demandar por aparte, por separado, no necesariamente dentro del mismo proceso.
Reconvenir es una opción, es una alternativa. Usted reconviene si quiere, pero si no quiere, no tiene por qué hacerlo. Puede demandar por separado, una semana, un mes, un año después. Claro, si una pretensión depende de la otra por ser excluyentes entre sí, vale la pena que sea en el mismo proceso para que una misma sentencia resuelva el asunto, ya sea dándole la razón al demandante original o al demandado en su calidad de contrademandante. Eso tiene lógica. Eso tiene lógica. Cuando las pretensiones son conexas de tal suerte que la sentencia que resuelva una también resuelve la otra. No sé si me explico. Es como que dice, pagame, ya te pagué. El juez va a resolver, sí, ya pagó o no, no ha pagado. Es decir, hay conexión, pues. De tal manera que si el demandado opta por demandar por separado, eventualmente va a haber que acumular los procesos. Eventualmente va a haber que acumularlos. Pero no hay problema. Se puede hacer perfectamente. Sí, se puede reconvenir si él quiere o puede demandar aparte, en otro proceso siempre abreviado, pero distinto. Y después se pueden perfectamente acumular para que una sola sentencia resuelva ambas pretensiones, dada la conexión o interdependencia que existe entre ellas. De modo que, contestando su pregunta de que por qué en la audiencia tiene que reconvenir, la respuesta sería, primero, que es optativo, que no es obligatorio que lo haga, que si no lo hace ya no lo puede hacer después. No, eso no es así. Él puede si quiere, si no, que lo haga después. Y luego, por el principio de concentración, del cual ya creo haber hablado, y es que el proceso abreviado se basa en ese principio y en otros, economía, concentración, tutela judicial efectiva y, como le dicen, no justicia pronta y eficaz, es decir, rapidez, pues, que sea expedito. Entonces, por eso es de que allí mismo tiene que armarse todo. Claro. Ojo, les había mencionado sobre la posibilidad de suspender la audiencia. Aquí es otro ejemplo en donde se puede suspender perfectamente la audiencia única cuando hay reconvención. Entonces viene el demandante original, ahora demandado, reconvenido, y perfectamente le puede decir al juez, mire, señor juez, esa reconvención que me acaban de plantear me agarra en curva. No, hombre, si yo estoy preparado para contestar a esa reconvención. Si es que es algo para mí totalmente inédito, totalmente nuevo. Yo no tenía pero ni idea de lo que este hombre está diciendo ahorita. Así que necesito tiempo. Necesito que me dé algunos días porque tengo que ir a rebuscarme para poder encontrar pruebas y poder contestar. Perfectamente el juez suspende la audiencia y le da 3, 4, 5 días para que vaya y prepare su defensa. Después se vuelven a reunir y la audiencia continúa, habiéndole dado oportunidad para una defensa eficaz. Entonces, o sea, el hecho de que hay que concentrar tampoco es una camisa de fuerza, ¿va? Tampoco es que no se pueda tutelar otros derechos que están por encima de la concentración pretendida. Bien, vamos a ver Gloria Quintanilla. Lick, bueno, una de las preguntas que tenía que anotar yo la dijo Raquel, que era la diferencia entre la demanda
simplificada y la demanda que se presenta en el proceso común. Y la otra que tenía son esas dos líneas, me alcanzó con la tercera. Es de que un ejemplo de casos que se pueden tramitar en el proceso abreviado. Creo que dijo que no tenía un ejemplo para ese delito. No, lo que yo le dije que no tenía un ejemplo era de un proceso abreviado que se convirtiera en simplificado, ¿verdad? Porque no se me ocurre un ejemplo de un proceso abreviado que termine en simplificado por haberse omitido alguna de sus etapas o fases estructurales. Pero con respecto a los casos que se conocen en proceso abreviado, allá en el 241 aparecen en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 241, está lo que se conoce como ámbito de aplicación del proceso abreviado. Y allí se menciona que se van a decidir por los trámites del proceso abreviado las demandas cuya cuantía no supere los 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Y dice este artículo que además de ese criterio de la cuantía, hay un criterio por materia específica. Además, las demandas de liquidación de daños y perjuicios, cualquiera que sea la cuantía, demandas de liquidación de daños y perjuicios. Es decir, ya hay una resolución que condena a pagar daños y perjuicios, pero no condena a una cantidad específica, sino que la condena es en abstracto. O sea, aquí no se trata de una demanda para que se condene a pagar daños y perjuicios. Esa ya existe. Esa condena ya existe. Pero aquí de lo que se trata es de liquidar. O sea, hacer líquida la cantidad que se va a exigir. Es decir, de momento, yo como demandante que gané ya en un proceso previo y tengo una sentencia de condena, pero no dice cuánto dinero me va a dar. Solo dice condénase a fulano de tal a los daños y perjuicios que causó con su acción, pero no me dice cuánto. Esa es la liquidación de daños y perjuicios a que se refiere el 241. Cuando hay que liquidar solamente los daños y perjuicios que ya se establecieron en una resolución previa. Luego dice las demandas de oposición a la reposición judicial de títulos valores. Cuando a alguien se le pierde un título valor, está facultado para solicitar su reposición ante un juez. El juez hace publicaciones de esa petición de reposición. Y si usted siente que esa reposición le va a afectar de cualquier manera, usted se puede oponer a la reposición. Repito, se le perdió, se extravió, se dañó, se llenó le cayó soda, café o en un incendio, una inundación, o sea, se destruyó un título valor. Y como es un título valor, el dueño perdió el derecho contenido en ese título valor. Ya no lo puede reclamar. Un pagaré, un cheque, una letra de cambio, una acción. Ya no puede reclamar el derecho contenido en el título. Se tiene que reponerlo. Y para eso existe un trámite ante juez, para reponer el título valor que se destruyó o que se extravió. Pero si a alguien le puede ocasionar perjuicios, esa reposición se puede oponer. Esa oposición tiene que tramitarse en proceso declarativo abreviado y no común. Abreviado.
Luego dice las demandas relativas a la disolución y liquidación judicial de una sociedad. Una sociedad puede perder su vida, su vigencia, su existencia legal por varias razones. Una de ellas es la disolución. Hay causales de disolución establecidas en la ley y también se puede disolver voluntariamente, pero en este caso estamos hablando de una disolución que no es voluntaria, sino judicial, es decir, ordenada por un juez. Si usted le perjudica la existencia de una sociedad y ha incurrido en una causal de disolución, usted puede demandar la disolución de esa sociedad y su correspondiente liquidación. Y finalmente, las demandas de nulidad de sociedades. Esas también se tienen que tramitar en un proceso declarativo abreviado y no común, sino abreviado. Entonces el 241 le da, ¿por qué no decirlo?, ejemplos de procesos abreviados. Cuando no supera de 25,000 colones o su equivalente en dólares, y los 4 casos que puntualmente menciona el 241, como lo son, y aquí vamos a hacer un ejercicio de memoria, la liquidación de daños y perjuicios, la oposición a la reposición judicial de títulos valores, la disolución y liquidación de sociedades y la nulidad de sociedades. Esos son los 5 casos que menciona el 241. 25,000 colones o menos y los otros que acabo de mencionar. Bien, Kenny González, su pregunta, por favor. Me surgió otra duda ahí en cuanto literal al original primero del artículo 241. La liquidación de daños, como dije que había una demanda en la que se condenó a daños y no se había establecido cuánto. En este proceso tiene que ser igual o menor a 25,000 o no importa. No importa la cuantía. Ahí no importa. Puede ser 2 millones, 10 millones. Sí, sí. Pero, ojo, ya hay una sentencia previa que condena en abstracto a los daños y perjuicios. Aquí de lo que se trata es de liquidar esos daños y perjuicios. Es decir, determinar a cuánto asciende la cantidad. Y esa sí puede superar los 25,000 colones. Claro que sí, en ese caso. Claro que sí. Vaya, Hola, Lick. Hola. ¿Me escucha? Sí, le oigo perfectamente. Ok, yo tenía una pregunta y es que en el proceso abreviado, estaba observando que el código regula una única audiencia, pero no sé si se da como en el proceso común, que pueden darse como la preparatoria y la probatoria o cómo. No sé si me puede explicar más sobre ese punto. Claro que sí, claro que sí. Efectivamente, el proceso común en su estructura conlleva o tiene, digamos, implícitas 2 audiencias, llamémosle principales. Y digo principales porque de repente pueden haber audiencias especiales que se convocan para resolver asuntos específicos, que no son los propios de la audiencia preparatoria o de la audiencia probatoria. Efectivamente, el proceso común está compuesto, pues, de por lo menos 2 audiencias. Aunque cuando se convierte en simplificado, puede ser que solo tenga audiencia preparatoria y no probatoria. A diferencia del proceso común, el proceso declarativo abreviado, ese solo tiene una audiencia y por ser una se le conoce como la audiencia única del proceso abreviado. Pero ojo, eso no significa que no se pueda hacer, según
la cantidad de testigos, por ejemplo, que se hayan ofertado y admitido, o tal vez algún reconocimiento judicial, o tal vez algún peritaje, o quizás una declaración domiciliar, porque se trata de un testigo que tiene 90 años de edad y hay que ir a la casa a tomarle su respectiva declaración, lo cual es de justicia humana. Es decir, no significa que no se pueda hacer en 2 o más sesiones. O sea, la audiencia sigue siendo una, aunque se haga en 4 o 5 días. O tampoco significa que en casos especiales no se pueda suspender para continuarla después. Y sigue siendo audiencia única. Pero el principio de concentración es el que fundamenta que se hagan todas las actuaciones que en el proceso común se hacen en 2 audiencias, en este caso solo en una. De tal manera que lo que se hace en la audiencia preparatoria del proceso común y lo que se hace en la audiencia probatoria del proceso común se hace en una única audiencia en el proceso abreviado. Y eso es, repito, por la misma estructura sumarísima o breve o expedita que tiene el proceso abreviado, sobre la base de que es de menor cuantía. De hecho, el juez competente en principio es el juez de menor cuantía. Y solo en aquellos lugares donde no hay juez de menor cuantía, conocen los jueces de primera instancia de lo civil y mercantil. Bien, Leticia Ortiz, ¿tiene una pregunta usted por ahí? Leticia. No me diga que no está tampoco. Solo se conectó y se fue a hacer otra cosa. Leticia a la 1. Leti ya le respondió, ya le preguntó. Leticia. No. Sí. A ver, quiero escuchar la voz de ella otra vez. No, Leticia no ha preguntado. Es más, ni está ahorita, fíjense. Y porque no está, la voy a... Hola. Ajá. Hola, Apareció. Ajá, Leticia. Sí, sí, ya había preguntado yo, licenciado. Preguntó. Vaya, dígame, ¿qué preguntó? Vaya, mire, yo le pregunté en cuanto al proceso simplificado y el proceso abreviado. Okay. Y le hice la pregunta que respecto a la demanda y usted contestó que era una demanda común en el simplificado y en el abreviado, pues una demanda simplificada. Porque también explicó que no es lo mismo la demanda simplificada que un proceso simplificado. Ok, perfecto. Entonces sí, ahí mi memoria me había fallado y no me acordaba. Pero está bien. Brian. Hola, Lick, ¿me escucha? Sí, le escuchamos perfectamente. Con respecto a la estructura de la audiencia que se lleva en este proceso abreviado, ¿los podría por lo menos dar una idea o sería la misma tanto de la probatoria o la preparatoria? Porque no sé si hay que unir las dos o solo o es totalmente diferente. Hay que unir las dos, así es. O sea, lo que se hace en la audiencia preparatoria y probatoria del proceso común, hay que hacerlo en la audiencia única del proceso abreviado. Y su pregunta es muy buena y muy pertinente, pero vamos a dejarla para despuesito porque de alguna manera tenemos todo el cómputo para el proceso abreviado. Y vamos a ir como paso a paso. Ahorita estamos, digamos, en la parte de la demanda y la audiencia creo que todavía sería dentro de 2 semanas. Vamos a dejar como todavía pendiente su pregunta, pero sí, por lo menos con esa idea inicial,
de que en ella se hace todo, hasta llegar al fallo y si fuera posible, porque la complejidad no requiere que se tome más días el juez, entonces se puede pronunciar también la sentencia. Recuerden, el fallo es una cosa, la sentencia es otra. El fallo está contenido en la sentencia. El fallo es la parte resolutiva de la sentencia. Pero la sentencia como que es un documento más completo. Es un documento más depurado, más elaborado. El fallo es al grano, ¿no? Como que dije, la resolución final que va contenida en la sentencia. Pero digamos que la sentencia contiene también otros componentes de los cuales el fallo es uno de ellos. Entonces, en la audiencia se puede dar el fallo y la sentencia o solamente el fallo para dejar la sentencia pendiente para días posteriores que la misma ley se lo permite al juez. Bien, veamos aquí quién más se me está quedando. Miguel Ángel Trejo, ¿está por ahí? Miguel Ángel Trejo, Reinaldo González. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi pregunta era, licenciado, que si en esta, ¿cómo se llama? Audiencia de proceso abreviado, se pueden pedir medidas cautelares en una demanda simplificada. En esa demanda que yo puedo presentar así simplificada, como lo establece el artículo 418, puedo pedir yo en ella medidas cautelares respecto de respecto de algún asunto, no sé. Sí. Excelente pregunta. Mi respuesta es afirmativa. Yo pienso que sí. Es decir, la idea de una medida cautelar es lograr, digamos, garantizar la eficacia de la futura sentencia, que todavía no se ha dictado, por supuesto, pero que uno entiende que si demoramos hasta el dictado de la sentencia y su firmeza, porque recuerden que la sentencia no es el punto final, es la sentencia inicial, llamémosle así, porque existen recursos, un recurso de apelación, en algunos casos de casación, y nombre, la ejecución de la sentencia podría tardar a veces meses, años. Ajá. Y usted se va a poner a esperar para poder garantizar la eficacia de esa sentencia. No, en muchísimos casos no es sabio esperar. Y lo sabio, lo sensato, lo prudente, lo inteligente es solicitar medidas cautelares. Claro, tampoco es así como ver llover o como solo ir a traer un viaje, un balde de agua, como dicen por ahí. No, o sea, tiene sus requisitos, tiene sus condiciones. Por ejemplo, tiene que justificar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, que son los presupuestos fundamentales de toda medida cautelar. Aparte de que se va a dictar bajo la responsabilidad del que la pide y, por regla general, con el otorgamiento de una caución, porque una medida cautelar puede ocasionar perjuicios a aquel que la sufre. Y si se llegaran a dar esos perjuicios y le falla su pretensión, usted tiene que indemnizar esos perjuicios.
Y por eso se anticipa una caución, se anticipa, porque el perjuicio puede ser mayor o puede ser menor de la caución que se ha dado. Pero le van a pedir una caución para garantizar por su parte que el daño que cause con la medida que se dicte va a ser debidamente reparado o resarcido. Entonces tiene sus pros y sus contras, pero la pregunta suya es muy pertinente y mi respuesta es afirmativa. No le veo por qué no. Usted no pueda solicitar medidas cautelares en una demanda simplificada. Veamos Marina Romero, ¿está por allí? Marina. Sí, Ok, le escucho. yo quisiera saber cuáles son las reglas que regulan la demanda simplificada. Ok. Vaya, podríamos decir que son las contenidas en el artículo 418, en el sentido de que ahí aparecen los requisitos mínimos que debe contener. La designación del juzgado ante el cual se va a presentar, eso es una regla, o sea, no puede faltar. La identificación del demandante, la identificación del demandado y de aquellos otros que deban ser llamados al proceso por tener interés y por verse afectados por la sentencia que se dicte. Y también las direcciones donde estas personas pueden ser encontrados para que se les notifique todo lo que se esté actuando. Tiene que enumerar en grado suficiente los hechos que justifiquen la razón de ser de la petición. Es decir, es una regla que usted enumere los hechos en que su petición se basa. Luego tiene que hacer una petición formal. O sea, tiene que decir en esa demanda, a usted, con todo respeto, le pido. Y allí comienza la parte petitoria. Le pido. Y puede, literal A, que me admita la presente demanda, que le dé el trámite que le corresponde, que se emplace al demandado con señalamiento de día y hora para la audiencia única, que se me admita la prueba que en su momento voy a ofrecer y que en base a ella se dicte sentencia condenando al demandado. Es decir, la petición tiene que estar expresamente contenida en la demanda simplificada. No puede faltar. Y tampoco puede ser, digamos, omisa. Ojo, al momento de redactar una petición, asegúrese de que no se le quede ni se le olvide nada. Porque la sentencia que se dicte tiene que respetar el principio de congruencia contenido en el artículo 218 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese principio de congruencia prohíbe a los jueces dar más de lo que se les pide, menos de lo que se resiste, cosa distinta de lo que se pide o resolver cosas que no se han pedido, es decir, una sentencia, y hay ciertos nombres latinos que se han utilizado, citra petita, infra petita, extra petita, ultra petita, que indican esas condiciones en donde no hay respeto a la congruencia. La congruencia, repito, es esa identidad entre lo que se pide
por un lado y lo que se resuelve por el otro. Así que yo creo que ya les he contado un caso que, aunque es laboral, tiene mucho que ver con este principio de congruencia. En un proceso laboral, por descuido, diría yo, por ignorancia o por la razón que sea, no se incluyeron en la petición, en la demanda, ciertas prestaciones legítimas a las cuales el trabajador tenía derecho y que lamentablemente la sala consideró que eran renunciables. Fíjense que el juez de primera instancia las otorgó, aunque no se habían pedido. Y las otorgó con ese criterio de que, aunque no se habían pedido, eran irrenunciables por el trabajador. Eran prestaciones a las que tenía derecho y que no se podía renunciar. Pero la sala opinó diferente, no le dio ese carácter de irrenunciable y dijo que para que se le pudiera conceder tenía que haberse pedido en la demanda. Y estamos hablando de cantidades importantes de dinero que no se le dieron al trabajador simple y sencillamente porque no se pidieron. Principio de congruencia. Así que, ojo, pónganle atención a esto. Y cuando redacten una demanda, mire, mejor que lo pida y que no se lo den y no que no lo pida. No sé si me explico. Mejor que sobre y no que falte. O sea, usted pida, que si no se lo dan, pues está bien. Pero no omita peticiones. Ese es el principio que hay que tener en cuenta. No omitir pretensiones. Y finalmente le vamos a dar la oportunidad de preguntar a Reinaldo. Reinaldo González, creo que no ha preguntado todavía. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Reinaldo. Yo tenía una duda, Lick, que estaba leyendo acerca del artículo 244, donde, perdón, es el artículo 245, acerca que diciendo que el demandado puede impugnar la clase de proceso si este podría cambiar pues, por un proceso especial. Pero me surge la duda que si en caso puede el juez, de forma de oficio, él poder tramitar el proceso con un especial o solamente tiene la potestad la parte poder hacer eso. Ok, excelente pregunta. Fíjese usted que hay por allá por el artículo 14 del código un principio que se llama de dirección y de ordenación del proceso. Eso significa que el juez sí puede, de oficio, aunque no se le pida. Y todavía, aunque el litigante hubiera pedido una clase de proceso, pero el juez considera que no era ese el proceso que había que seguir, sino otro, el juez perfectamente tiene la facultad, en base a ese principio de dirección y de ordenación, de darle el cauce que procesalmente le corresponde a la pretensión. Ejemplo, usted va en un proceso común a pedir la liquidación de daños y perjuicios, porque usted considera que como está reclamando $1.000.000 y que eso sobrepasa los 25,000 colones, tiene que ser un proceso común. Cuando la ley le está diciendo que sin importar la cuantía, la liquidación de daños y perjuicios, liquidación, no la declaración, sino la liquidación, tiene que ser en un proceso abreviado. Entonces viene el juez y perfectamente puede, en la resolución que él dicte, modificar en ese sentido el cauce o la clase o tipo de proceso y decir que se va a sustanciar con las reglas del proceso abreviado. Ahí no hay pecado, no hay ningún problema y perfectamente lo puede hacer.
Ahora, que se lo pida la parte que considera que hubo error, igual, el juez valora, el juez decide y puede aceptar o puede rechazar. O sea, lo puede hacer de oficio o a petición de parte. No importa, da lo mismo, da igual. Ahora, algo que sí les quiero advertir es que cuando una pretensión se sustancia con los trámites del proceso común, pero según la ley tenía que ser abreviado, no importa, no hay agravio, no hay perjuicio, no hay nulidad. ¿Por qué? Porque tenía que ser abreviado, según la ley, pero se conoció en un proceso común. Ok, el proceso común da mayor cantidad de garantías, da mayor cantidad de derechos procesales, por supuesto. Permite un mejor y más amplio ejercicio de la defensa. No hay, repito, agravio. Cosa distinta es que el proceso tenía que haberse tramitado como proceso común, pero por error se tramitó como proceso abreviado. Allí la cosa cambia. Allí ya no es la misma consecuencia de que no importa. Claro que importa. En ese otro caso sí que importa y muchísimo. Importa tanto que en este último caso es nulo. Si se tuvo que haber hecho con el trámite del proceso común y se hizo como abreviado, es nulo. Eso que no se le vaya a olvidar. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes, aún se dan cuenta cómo la cosa cambia cuando se hace en base a preguntas y respuestas. Yo sí siento que la cosa cambia. Así que vamos a tener que irnos acostumbrando a ese sistema de tener listas, unas 2, 3 preguntas. Nada cuesta. Y así, miren, vamos aprendiendo. Ok, jóvenes, aún cuídense mucho. Ha sido un placer estar con ustedes hoy, aún por medios virtuales, y les deseo que pasen una feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde, Lick. Cuídense. Gracias igual y feliz tarde, bendición. Hasta luego. Adiós.